el doctor Rafael Vargas y estamos atentos a lo que nos va a comentar hoy. Muchas gracias, doctora Gutiérrez, Rosa Marta Gutiérrez. Quiero agradecer también al doctor Mauricio Pilatowski su amable invitación, que me ha dado mucho gusto, y la oportunidad de reflexionar sobre esta problemática de la cual voy a tratar de currículum escondido. Les pido disculpas porque no alcancé yo, que es una conferencia de la antigüita, o sea, no alcancé yo a exponer mis videos o cosas así, actuales, ¿no? Pero en fin, hoy me dicen un hijo que tengo, un hijo que tengo, yo voy a presumir, que es profesor de la Universidad de Londres, y él me dice que ahora ya las clases no deben de darse así como yo le estoy dando, sino que hay que poner todo tipo de cosas tecnológicas, ¿no? Bueno, y además aquí en la madre, pues entonces, bueno, una disculpa. Bien, vamos a tratar de hacer una exposición, espero lo más sintética que se pueda, para tratar de ver, a tratar de analizar este asunto. Quiero decir que en general pienso que a través de la historia moderna la educación ha venido experimentando una serie de cambios cuyo origen han sido en gran medida producto de las transformaciones económicas, políticas, ideológicas y sociales que está desarrollando el sistema. En otras palabras, el sistema en general ha requerido una formación de un conjunto de individuos que se preparen para cumplir sus propias necesidades. Estas necesidades se transforman en políticas educativas implementadas por los estados. Pero estas transformaciones dependen de muchas cosas, no solo del lugar que ocupan los diversos países en la organización internacional, o sea, países subdesarrollados o dependientes o periféricos o países centrales, como se ha hablado, sino también la conformación interna de los poderes en los propios países. Aquí en el caso de México tenemos una situación especial. Lo que ocurre con estas necesidades del sistema es que esas necesidades internas se mantienen como un currículum oculto tras declaraciones generales, planes y programas de estudio, y que en general que no se dicen. Me atengo a una definición de currículum oculto diciendo que sería el conjunto de normas, valores, actitudes y creencias que se transmiten en la escuela sin estar explícitamente en los planes de estudio oficiales. En algunos aparecen, sí, pero hay detrás otras cosas, y a través de la interacción diaria también. O sea, no solo es en la escuela, sino también en la vida cotidiana, en la rutina, en la estructura general del entorno educativo. Estos mensajes implícitos permanecen muchas veces en forma inconsciente, influyen en la formación de los estudiantes y quien aprende lecciones sobre cómo relacionarse. Los valores que se deben adaptar más allá de los conocimientos académicos en sentido estricto. Bueno, en nuestro país tenemos diversas formas de aplicar ese currículum, porque tenemos diversos tipos de instituciones educativas. Tenemos, por ejemplo, iglesias, las iglesias tienen las instituciones, ¿no? La Ibero, por ejemplo, está vinculada a los jesuitas, que a su vez tienen un discurso básico, que es el discurso del papal, sin embargo, son interpretados de determinada manera. Tenemos también las instituciones, digamos, privadas, ¿no? Que también están ahí pendientes, que están más ajustadas a las necesidades del sistema, ¿no? Y tenemos también las instituciones del Estado, en donde tenemos ahí otro punto determinado, que es el tema de lo que se logró en 29, que es la autonomía universitaria. Entonces vamos a decir que viene, digamos, la tendencia
del sistema y luego es reinterpretada de acuerdo con las características que se forman en la estructura de poder de una sociedad y luego también de la universidad. Bueno, aquí tenemos un ejemplo en nuestro país muy claro. Cuando, por ejemplo, y voy a referirme a ello luego, Felipe Calderón eliminó las materias de filosofía, no se eliminaron en la universidad. Es interesante, porque evidentemente no, es decir, aquí, como hay una autonomía, pues hay una cierta resistencia a estas políticas generales. ¿Sí? Bien, el problema de la autonomía es un problema interesante y complejo, porque de alguna manera están presentes las tendencias del Estado. Digamos, las tendencias del sistema están en el Estado, y las tendencias del Estado están influyendo en las universidades de muchas maneras, pero las universidades también tienen ciertas características que hacen que haya una especie de diferencia entre una cosa y otra. Bueno, yo voy a hacer un pequeño rodeo antes de hacer el análisis que estamos ahora, y que es dedicarme a analizar tres momentos antes de lo que tenemos, dos momentos antes. Uno fue clásico, la constitución de la Escuela Nacional Preparatoria, que fue el positivismo, la introducción del positivismo en México, por qué razones y qué currículo escondido había ahí detrás. Otro es el tema de la educación socialista, que voy a referir, porque resulta que el país siguió siendo capitalista, pero con una educación socialista. ¿Cómo estuvo eso? ¿Cómo está? ¿Cuál era allí la razón, las causas de todo esto? Y tercero, pues, el neoliberalismo, que incluyó en México desde el ingreso de la presidencia de Miguel de la Madrid hasta la actualidad, ¿no? A pesar de que en un momento dado se ha hecho una cierta distorsión, porque con la llegada de Andrés Manuel López Obrador se dijo que era antineoliberal. Sin embargo, si son 36 años de dominio de una concepción, pues ahí está de alguna manera presente. Bueno, entonces voy al positivismo. En relación al positivismo, yo tengo una impresión un tanto diferente de lo que se ha desarrollado. Ya sabemos que con el siglo XIX una lucha muy fuerte entre liberales y conservadores, y ganaron los liberales, curiosamente con Juárez a la cabeza, ¿no? Que era un indígena, pero excepcional, por cierto, pienso yo. Sin embargo, el problema, cuando ya tomaron el poder los liberales, es decir, bueno, ¿qué vamos a hacer con este país? ¿No? Y entonces tenemos claro el liberalismo, que viene de Locke, viene de James Mill, ¿no? De Bentham, ¿no? El maestro también, bueno, el padre de James Mill y maestro Jeremy Bentham de John Stuart Mill. Ya tenemos esta concepción. Sin embargo, se requiere algo más fuerte. Y la respuesta la tuvo el doctor Ramiro Barreda, como ustedes saben, en la oración cívica pronunciada en Guanajuato el 6 de septiembre de 1867, en la que interpretó la historia de México a partir de la filosofía de la historia de Augusto Comte. Augusto Comte decía que había tres etapas de la historia, que todos los países pasaban tres etapas: la teológica o mítica, en la que predomina el fetichismo, el politeísmo y finalmente el monoteísmo; la metafísica abstracta, que se elimina la idea de un Dios concreto, ¿no? Hay un debate ahí entre ciencia y teología; y la positiva, que es ya el dominio de la ciencia. Aquí Barreda dice que había en su oración cívica, muy larga por cierto, fue que había unos equivalentes a esto con la colonia, la independencia, la reforma, pero que ahora tenía que empezar la era positiva. Y para ello entonces se requerían una serie de medidas en la educación, ¿no? Claro que lo que hace Barreda
es una adaptación del mensaje del positivismo kantiano a la situación que se vivía en aquel momento. Entonces esa adaptación implicó una serie de cambios. En lugar de amor, orden y progreso, puso libertad, orden y progreso. O sea, hay una relación entre positivismo y liberalismo. Y además libertad significa que debe haber debate, diálogo, etcétera, etcétera. Y no solo amor, como dice Comte. Entonces, ¿qué es lo que se pretendía aquí? Lo que se pretendía era pasar de un mundo agrario a una sociedad industrial, vamos a decir, una modernización de la sociedad. De ahí entonces que necesitaba una educación nueva. Se funda la Escuela Nacional Preparatoria, se establece una ley de educación, justamente por parte de Juárez, y entonces se desarrolla ese positivismo, la educación positivista. Lo que, claro, es que lo que pasaba era que la educación estaba en manos de la Iglesia, y la teología y Santo Tomás de Aquino pues no servían para construir la sociedad industrial que se requería. No lo dijeron así, como lo estoy diciendo yo, pero eso era lo que pasaba. Ahora, el positivismo fue atacado entonces por la Iglesia, obviamente, pero también de alguna manera por los liberales, ¿no? Todo esto es una problemática, pero también hay toda una historia muy rara del positivismo, porque durante el tiempo de Porfirio Díaz, aunque llegaron al final de su periodo los llamados científicos, entre comillas, en realidad, según algunos autores, no eran unos positivistas estrictos, sino que utilizaban el positivismo como una ideología, ¿no? Ahora, entonces aquí, pero además, lo curioso, lo que a mí me demuestra que el positivismo no era exactamente una ideología del porfiriato, que es lo que se sabe, lo que se dice, es que Justo Sierra funda la universidad justamente en 1910 y excluye a los positivistas, lo cual genera una contradicción. O sea, como si el positivismo era la ideología oficial, ¿cómo es que Justo Sierra elimina a los positivistas? E incluso hay una polémica allí. Entonces, lo que pasa es que no era exactamente una filosofía oficial. Hay otras razones, pero hasta aquí dijo. Ahora, el positivismo continuó a pesar detrás de la revolución, siguiendo la revolución. Arnaldo Córdoba dice que en forma muy, digamos, fuerte, en un congreso que hubo de filosofía, que el positivismo era una ideología que se mantuvo durante la revolución. Bueno, tiene razón. Pero en fin, en México entonces se dio esta contradicción en el proceso de modernización. La segunda, el currículo de los judíos es que no se dijo explícitamente que se trataba de esto, ¿no? Realmente se puso en acto. Pero además hubo contradicciones, porque ya sabemos que el Ateneo de la Juventud se opuso a esta concepción positivista, más bien una concepción bergsoniana, y luego el positivismo que se adoptó, y esto es una cosa muy rara aquí con nosotros, el positivismo que se adoptó fue como un ortodoxo, en el sentido de que siguieron con los positivistas, siguieron a Comte como si fuera la última palabra, cuando en realidad deberían de haber desarrollado el conocimiento científico todavía más, ¿no? O sea, haber continuado, porque, por ejemplo, Comte tenía un defecto, quería que la sociedad se organizara como el universo, y bueno, el gran debate en filosofía fue justamente que la sociedad tiene otras características. Bueno, ya Kant dice claramente, ¿no? Una cosa es el conocimiento científico y otra cosa es el conocimiento social, y el conocimiento social tiene un problema, que los individuos hacen lo que quieren. Entonces, según Kant, luego ya llega Hegel y luego llega Marx y ya le corrigen la plana. Bueno, el segundo tema interesante y contradictorio es la educación socialista.
se aprobó en la Constitución el 26 de septiembre de 1934 con el gobierno de Abelardo Rodríguez, ya terminando, y empezó y se reafirmó con Lázaro Cárdenas. La pregunta es, ¿cómo es posible que en un gobierno capitalista, que era cardenista, que siguió siendo, se pone una educación socialista? Es una contradicción grande. Y entonces aquí hay tres elementos importantes que tomar en cuenta. Primero, que en 1917 se dio la Revolución Rusa hacia el socialismo. Entonces hay una influencia enorme de la revolución en todo el mundo, ¿no? Como, digamos, alternativa al capitalismo. Pero luego, en 1929, justamente unos años antes de eso, viene el crack del 29, que el derrumbe, que se pensó que era el derrumbe del capitalismo. Incluso hay unas teorías en las cuales el capitalismo ya derrumbó, pero no sabían que había un salvador, que era Keynes, y que establece el Estado benefactor, ¿no? Entonces Keynes dijo, no señores, no se preocupen, es el Estado el que tiene que atender el deporte, la jubilación, la educación, las vacaciones, vivienda, etcétera. Hoy ya se arrepintieron de eso, pero con el neoliberalismo, pero durante un periodo se ha mantenido eso de alguna manera, ¿no? Al menos en México. Es decir, el Estado tiene que seguir siendo la educación, el deporte, vacaciones, jubilación, aunque ya las jubilaciones ya no las pusieron en las afores, en fin. Pero el tercer gran, bueno, entonces había el derrumbe y había la opción del Estado benefactor. Yo creo que el cardenismo desarrolló un Estado benefactor aquí, ¿no? O sea, desarrolló justamente. Y el tercer elemento que estaba ahí presente en todo esto conflicto fue el ascenso de Hitler en el 33. Entonces el ascenso de Hitler y la política agresiva que desarrolló, pues era un elemento también que pues nuevamente que generó la Segunda Guerra Mundial. Entonces, el Estado, digamos, la proposición del cardenismo es tener una educación socialista en medio de una situación como la que se vivía. Pero el tema es, ¿por qué razón la educación socialista? Primero porque el socialismo, en un principio, ya después se degeneró en estalinismo, ¿no? Pero en un principio, cuando se originó en Inglaterra, era la petición de igualdad, de equilibrio, de distribución equitativa de la riqueza. Ese fue el concepto del socialismo. Además, además el Estado necesitaba una ideología. Ya no podía haber un positivismo, necesitaba otra ideología, pero una ideología que trajera a la gente. Entonces, Estado benefactor más ideología socialista, pues venía justamente a fortalecer al Estado. El Estado cardenista fue entonces un Estado fortalecido y digamos, el currículo interno fue eso, ¿no? Lo interesante fue que la educación socialista se establece en 1934, pero viene la Guerra Mundial, en 45 termina la Guerra Mundial, los grandes ganadores de esta guerra se juntan en Yalta, cada quien lleva su lista, ¿no? Entonces estos países son unidos y México quedó palomeado pues en la lista de los Estados Unidos, ¿no? Y entonces Ávila Camacho en 1946 elimina la educación socialista y la transforma en el artículo 3 queda transformado en la reforma en donde se hablaba de que se establecía la democracia, pero además en el sentido de John Dewey, es decir, no solo dice la Constitución, no solo una democracia política, sino una democracia de vida. Muy bien, magnífico, ¿no? Como ideal, está perfecto. Pero bueno, bien, entonces, ese es el segundo momento en donde se manifiestan estas cuestiones que están detrás, los valores que están detrás. Bueno, el tercer ejemplo que proponer es ya un ejemplo más cercano, que es el ejemplo del neoliberalismo. Porque en los 80, incluso antes,
Ya desde el 73, con el golpe de Estado Allende, que se dio contra Allende, se ensayó la política neoliberal con Pinochet. Pero en los 80, ya Margaret Thatcher y Ronald Reagan dijeron que el Estado ya no puede cumplir con el Estado benefactor, por lo tanto tenemos que volver a construir una sociedad distinta, y es un Estado distinto. Entonces justamente desarrollaron justamente el Estado benefactor. El fundador de esta concepción neoliberal fue, como saben ustedes, Friedrich von Hayek, filósofo, economista, político, que nosotros en filosofía no hemos profundizado mucho y valdría la pena hacerlo, o deberíamos de haberlo hecho mucho antes, profundizar sobre la concepción de Hayek, ¿no? Hayek y su grupo con Milton Friedman, luego estaba allí de pronto Karl Popper, en fin, invitados, aunque Popper no estaba vinculado a esta concepción, en la que se llama Mont Pelerin Society, ¿no? Entonces, en esta Mont Pelerin fue fundada en 47, fue entonces la propuesta alternativa, que se basaba en desmantelar el Estado benefactor, ampliar los espacios de la empresa privada, que los estados abrieran sus fronteras a las transnacionales, el fin del nacionalismo, o el individualismo positivo, el desarrollo de la globalización y una nueva política educativa, que es lo que nos interesa. Entonces, el enemigo debe ser, por parte de Hayek, es justamente la intervención del Estado. Hayek tiene una concepción muy general del socialismo, no hace un análisis de lo que sería el socialismo, los diferentes tipos de socialismo, porque hay muchos tipos, sino que lo que dice es toda intervención del Estado es socialismo. Entonces, por ejemplo, Keynes, que era capitalista, el Estado, o sea, es socialismo, ¿no? Entonces hay que eliminar esa intervención del Estado en la sociedad, cosa que es gravísima, porque pues, se convierte, justamente priva a la mayoría de la gente de la educación y solamente se concentra en los que puedan pagar. Bueno, justamente en la educación, el neoliberalismo estableció las grandes congresos llamados TUNIM, ¿no? En donde se hacía énfasis en lo tecnológico y lo mercantilista, pero lo curioso es esto: en ninguna de las resoluciones de los congresos TUNIM no se menciona ni la filosofía ni las humanidades. Es decir, hay ahí un currículo escondido. Quienes entienden bien este currículo escondido fueron los gobiernos conservadores. Justamente Calderón dijo: quiten las materias filosóficas, no sirven para nada, las humanidades tampoco. También lo pasó en Argentina. Fujimori dijo: quítenlos, y hasta ahora no han podido restablecerlas en la educación superior. La filosofía no existe en Perú. En Argentina hubo también crisis, en España también. O sea, en España hay toda una historia, ¿no? De que la quitan, la ponen, ponen algunas, quitan otras. Los gobiernos conservadores querían en España hacer, por ejemplo, la clase de religión, ¿no? Que se mantiene hasta ahora, que es obligatoria. Religión católica, no un análisis que sería interesantísimo de todas las religiones, que son las religiones, ¿no? Budismo, monetarismo, etcétera, ¿no? Sino que es doctrina católica. Además, los profesores dependen de la iglesia, no del Estado. En el Estado los socialdemócratas dijeron: bueno, vamos a poner una clase alternativa que es ética, lo cual estuvo muy bien, porque se ha desarrollado muy bien. Bien, en la educación se promovió entonces un método que es justamente el método de competencias. Sobre este asunto nosotros hicimos, José Alfredo Torres y yo,
hicimos un librito que se llama Educación por Competencias, lo editamos. Entonces, hay un magnífico análisis de José Alfredo Torres sobre el método de competencia, que es lo que se dijo en aquel momento que era necesario. Bueno, ante la eliminación de las materias filosóficas en 2008 con Calderón, hubo afortunadamente una reacción pública. Había dos contradicciones. En primer lugar, el PAN le dijo a Calderón, pero si nosotros somos siempre humanistas, ¿por qué quitan las humanidades? Entonces, y con el PRI, pues el PRI estaba también en contra. Entonces, hubo entonces ahí una crisis. Pero luego la universidad, tanto la Universidad Nacional, nos movimos con los organismos internacionales. Vino, por ejemplo, el relator de la ONU, y fuimos a entrevistarlo y decirle, mira, pues aquí quitaron la filosofía, no es correcto, no es posible, etc. Y él, en la Asamblea General de la ONU, dijo, pues aquí en estos países han quitado la filosofía y no es correcto que haya hecho eso. Bueno, también hubo la intervención en aquel momento de la UNESCO, porque hubo un momento de la UNESCO en donde favoreció mucho la filosofía, y otro momento en donde ya no le hace tanto caso, que es el actual. Eso depende también de la entrada de Estados Unidos a la ONU. Les quitó el subsidio, luego les volvió, pero convencionado. Bueno, en la UNESCO había una filósofa y promotora de la filosofía muy importante llamada Monfils Goucha, que promovió un libro muy bueno que se llama La filosofía en la escuela de la libertad, que nosotros publicamos en la UAM, que está a su disposición de ustedes en nuestra página de web de nuestro Centro de Documentación en Filosofía Latinoamericana. Hicimos una edición impresa y otra edición general, pero no se puede vender ese libro, porque la UNESCO dijo, sí les damos apoyo a ustedes, pero bueno, no solo digamos el apoyo, a mí me lo ofrecieron, porque me invitaron a la Dominicana a una conferencia sobre el asunto, lo que había pasado aquí, de cómo se habían quitado las materias y cómo las habíamos repuesto después. Y invitaron también al gobierno, pero el gobierno no quiso ir en esa conferencia que hubo en la Dominicana. Y allí Monfils Goucha me dijo, ¿por qué ustedes no publican la edición en español de un libro que es universal, que es la edición de la filosofía de la escuela de libertad? Es muy importante, muy recomendable analizarlo, verlo, etc. Todo está a tu disposición. Bien, el tema es pues que en esta defensa de la filosofía, por cierto, yo tengo un libro en donde narro todo este asunto que sería motivo de una conferencia más grande, que se llama En defensa de la filosofía, ¿sí? Y entonces en este libro analizo cómo se hizo ese movimiento, qué pasó, por qué pasó, y luego también hay digamos, unos documentos, sobre todo hay una declaración de la filosofía, de apoyo de la filosofía, muy importante, que se hizo una carta a Bolsonaro, porque Bolsonaro quitó también la filosofía, bueno, es obvio, ¿no? Pero luego la repusieron. Y bueno, ese es un otro. Sí, como no. Bueno, ya se me fue el tiempo. Bueno, entonces voy a acelerar este asunto. Bien, pudimos reponer las materias filosóficas, pero no se hizo nada más, sino que dejaron las materias filosóficas como estaban. O sea, no hubo una renovación de la docencia, no les interesaba, ¿no? Entonces, no hubo una renovación de la docencia, no hubo criterios profesográficos para quienes daban la materia, etc. O sea, no hubo reforma para nada. Bueno, luego viene entonces el neoliberalismo, y pasan 36 años,
se modifica la Constitución, se hace todo el Tratado de Libre Comercio, y entonces se hace depender la economía de la economía mexicana, y se hace depender de los Estados Unidos, como estamos hasta ahora, y llega entonces en 2018, gana López Obrador. Bueno, López Obrador hace, en primer lugar, una reforma al artículo 3º, con el 15 de mayo de 2019, en donde la promulga, en donde resulta que por primera vez en muchos países que conocemos, en todo el mundo, la filosofía y las humanidades son un derecho de todos los mexicanos. Es impresionante eso. Entonces a nosotros dijimos, bueno, mientras Calderón quitaba, el gobierno no quiso hacer nada, qué bueno que empezó este asunto, magnífico. Entonces nosotros entusiasmados, porque nosotros participamos en el Parlamento abierto, pugnando por la filosofía y todo eso, pero nosotros entonces hicimos un coloquio que se llama La Nueva Escuela Mexicana y la Filosofía para Niños y Niñas, en la Cámara de Diputados. Y no solo eso, sino que hicimos también un libro, que es de filosofía para niños, porque consideramos, no podemos ir a hablar de eso si quieren, consideramos que es importante, muy importante, la filosofía para niños, que no es la filosofía normal, sino es una filosofía que desarrolló Matthew Lipman con características muy especiales para niños chiquitos, ¿no? Claro que no, a un niñito no le vamos a decir, a ver, niño, exprime qué es la crítica de la razón pura, ¿no? Sí, entonces, sí, en ese libro que les digo, La filosofía en la Escuela de la Libertad, hay un artículo sensacional de Michel Tossin sobre por qué y qué importancia tiene la filosofía para niños, que sigue siendo igual. Entonces nosotros nos presentamos ante la Secretaria de Educación Pública, que era Esteban Moctezuma en aquel momento, y no lo recibió. Y entonces, nosotros no fuimos, fue una comisión de la Cámara de Diputados, fue la Asociación Filosófica de México, y fuimos nosotros que habíamos creado el Observatorio Filosófico de México, una organización que hizo la lucha. Bueno, entonces le dejamos un texto diciendo, pues ya que en la Constitución está, pues debe de haber filosofía para niños, debe haber programas de apoyo a la filosofía a las que se dan en la preparatoria, y tenemos que tener también programas de divulgación de la filosofía para el público. ¿Sí? ¿Qué se hizo? Nada, cero. ¿Sí? Bueno, cuando me queda muy poquito tiempo, entonces les quiero decir que fuimos también, eliminaron a Moctezuma, pusieron a Delfina, ¿no? Y también le dijimos todo esto, nos dijo, qué bueno, etcétera. Está bien. Y a la última también fuimos con ella, le dijimos, no se retrató con nosotros, dijo, qué bien, qué buena labor, etcétera. No se hizo absolutamente nada. Bueno, allí hay dos cuestiones políticas. Como les digo al principio, les dije que había distorsiones acá. Una primera es que a la reforma de la educación media superior se la dieron desde el principio, desde que estaba Moctezuma Barragán, a una persona que había sido colaborador de Felipe Calderón y que había estado en contra de la filosofía. ¿Qué resultó? Una reforma en donde se eliminó la filosofía. Entonces, y se establecía una serie de elementos dentro de esa reforma bastante discutibles, ¿no? Por ejemplo, en forma sintética, se desaparecían las disciplinas, ya no se daban, se aplicaba un método llamado de transversalidad, que podemos interpretar como interdisciplina, pero para los estudiantes que no sabían que era disciplina. O sea, ¿cómo es posible transversalidad si no hay disciplina? Primero se sabe las disciplinas y luego ya se puede ver las disciplinas, ¿no? Pero bueno, la incorporación de problemáticas, se dice, propias para estudiantes,
para los diversos territorios, y luego pusieron 3 humanidades, humanidades 1, 2 y 3, e inventaron unas categorías muy raras. Una se llamaba experiencias, otra se llamaba estar juntos, y otra vivir aquí y ahora. Bueno, durante todo eso se organizaba todo el público. Yo diría que por qué no mejor dijeron lo de Kant, ¿no? ¿Qué podemos conocer, no? ¿Cómo podemos actuar y qué podemos esperar, no? ¿Para qué inventar esto? Bueno, eran ingeniosos, por cierto. Entonces, pero luego además, y aquí tengo la reforma que hicieron, pusieron una bibliografía en donde estaba Martin Heidegger, digamos, para los de prepa, para Foucault, ¿no? Y Levinas. Y para mi asombro, estaba también el Marqués de Sade. La prepa, bueno, a lo mejor, no sé, increíble. Bueno, entonces seguimos, nosotros hicimos la lucha durante todos estos años, nos entrevistamos, mandamos cartas a López Obrador se las pasaba a la SEP nos citaba, les decíamos, miren, no estamos de acuerdo con esta reforma, etcétera, etcétera, no está tomando en cuenta la comunidad filosófica, y entonces nos escuchaban, nos decían que no, tenemos razón, y ya. O sea, un autoritarismo terrible, que es el que, o sea, independiente, ellos deciden dentro de la burocracia qué es lo que se debe estudiar y cómo se debe estudiar, de acuerdo con haciendo una especie de consultas, porque pero eso, consultas que no son consultas, ¿no? Son simplemente, digamos, simulacros, ¿no? Bueno, pero entonces, terminó López Obrador, dejó esta reforma muy mala que yo consideraba que era una especie que en un artículo que escribí puse ahí que era una especie de caballo de Troya del neoliberalismo, cuando decía López Obrador que eran antineoliberales, pues no se nota, ¿no? Está aquí muy mal. Y entonces viene Claudia Sheinbaum. Allí hay un cambio también a la subsecretaría, una socióloga, la doctora Tania Rodríguez, que sigue hasta ahora. Y entonces ella dice, en una entrevista que tuvimos con ella, nos dijo, ¿por qué no hacen un congreso? Entonces hicimos un congreso apoyado por la SED para escuchar las diversas ponencias. Se presentaron los 135 ponencias, fue muy rico, hicimos una síntesis y se la entregamos. Pero lo curioso es justamente que el resultado fue que en el último programa que nos acaba de llegar, que se dice Humanidades y Pensamiento Filosófico. Es decir, sí se incorpora ya la filosofía. Se incorpora la introducción a la filosofía, se incorpora la parte de ética, se incorpora filosofía del arte. Yo ahí le hice una crítica diciendo que no solo filosofía del arte, que la estética abarca más. En fin, aquí pensamiento filosófico, y desarrollan aquí toda una problemática interesante sobre filosofía política también. Entonces, realmente podemos decir que después de tantos años y tantas luchas, ha fructificado, ¿no? Ha fructificado. No está a nuestro gusto nueva reforma, pero ya por lo menos está la filosofía y ya está considerada, y le mandamos un nuevo escrito a la doctora Tania diciéndole que hay estas, que nos reservamos el derecho de hacer una nueva propuesta de lo que puede ser una buena educación en filosofía y humanidades 1, 2 y 3. Entonces, bueno, digamos que concluyo. Entonces, el Estado mexicano ha adoptado una política educativa, pero están presentes en las fuerzas tanto externas como internas. Hoy sigue manteniéndose la presión de la concepción neoliberal, aunque ya está en crisis, hay grandes problemas en Inglaterra y en otras partes, hay crisis.
pero en realidad, digamos, la lucha por mantener las disciplinas filosóficas, la ética, la lógica, la introducción a la filosofía, la estética, la filosofía política, la filosofía mexicana, todo esto, la filosofía de la cultura, todo esto yo creo es realmente un bien público. Y seguiremos luchando de parte de la filosofía, aunque sean un poco utópicas nuestras luchas, porque queremos que haya una educación filosófica para la gente, para la mayoría, para que la gente, cuando le preguntemos ¿qué pasa con la filosofía? ¿Es útil? Y nos diga sí, y es muy importante. Ya con eso ya nos daremos por satisfechos. Bueno, muchas gracias. Una charla que realmente nos hace reflexionar sobre los movimientos de reforma en México y cómo todos los procesos políticos y las políticas públicas subsumen el valor pedagógico de la reforma y los sustentos filosóficos de la educación, que son los que conciben al ser de la educación y al sujeto educado. Nos queda muy poco tiempo, pero podemos dar entrada cuando menos a un comentario o alguna pregunta que quisieran hacer. Adelante, Julio, por favor. Bueno, sí, muy interesante las preguntas. Bueno, sobre el tema del autoritarismo, quiero decirles una cosa curiosa. Cuando se dio la lucha por la filosofía, primero cuando se eliminó las materias filosóficas, hicieron una reunión las autoridades de todos los secretarios de educación del país y les dijeron, vamos a eliminar, el presidente ha eliminado las materias, ¿están de acuerdo? Sí. Nadie dijo nada, dijeron, estamos de acuerdo. Después de hacer la lucha y que tuvieron que echarse para atrás, el subsecretario de Educación escuchó de nuevo a todos los secretarios de Educación y dijo, señores, vamos a devolver las materias filosóficas. ¿Quién está de acuerdo? Todos. Es decir, en el gobierno hay una concepción militar autoritaria, no hay ninguna disidencia, tienen que hacer lo que se dice. Entonces son militares, sin serlo, pues. Entonces hay un autoritarismo, efectivamente. Sin embargo, digamos que la filosofía nos da a nosotros, pues, elementos históricos. La filosofía tiene una función crítica, ¿no? Y entonces, en la gente que nosotros que estamos en la filosofía, pues debemos de tener una posición crítica y buscar la manera de eliminar esa crítica, porque hay una especie de oposición. Ahora, pienso yo una cosa importante, que es el hecho de que por ahora las propuestas que pasen a hacer ahora en los nuevos planes y programas de estudio, se llaman marco curricular común, lo que dicen es, estas son orientaciones. Los profesores pueden organizar estas orientaciones de acuerdo con sus propias características. Entonces, si hay esa libertad allí mismo establecida, debería de haber una cierta libertad en otros lugares. Yo sé que hay un conflicto, ¿sí?, entre lo que la gente quiere y lo que ciertas autoridades dicen, pero siempre hay un cierto movimiento que es necesario hacer, eso por un lado. Pero esto lo hemos visto en todo el país, porque tenemos una idea de lo que está pasando en todo el país, ¿no? Ahora, en relación a los nuevos programas, se contempla el feminismo, ¿no? O sea, también se contempla también ya como un elemento importante el feminismo, y entonces los profesores pueden buscar la manera de incorporar elementos dentro de ese proceso. Entonces yo creo que sí están ciertas cosas. Otras cosas no están, que me parece que hay que modificar, que es la nueva propuesta que le vamos a hacer a la doctora Tania,
pero creo que hay una diferencia muy grande. Mientras el anterior subsecretarios estaban tan encerrados, ¿no? Ahora hay una especie de apertura. Entonces, si nos abren un poquito la puerta, pues vámonos, ¿no? O sea, no debemos, sobre todo en buen sentido del término, ¿no? Ahora, el asunto, hay aquí otro punto que es el hecho de que las escuelas de filosofía del país y nosotros en general la filosofía no hemos hecho nada por la divulgación. Ahora ha habido en ciencias, acaba de morir una científica muy importante, ¿no? Que yo conocí, Julieta, y ella tuvo un gran desarrollo, igual el doctor Drucker, ¿no? El que también desarrolló. Nosotros en filosofía no hemos hecho. O nos han recluido o nos hemos recluido en la academia y no hemos hecho la labor pública que se requiere, que es parte de la función de la universidad. Se supone que es docencia, investigación y divulgación o difusión. Entonces no hemos hecho la divulgación en filosofía para nada. Entonces, francamente todo es interno, todo es un debate interno, no hay una labor pública, por eso toda la gente común y corriente dice no sabe para qué se investiga, ¿no? Y está en contra nuestra, ¿no? Porque no tenemos ese espacio. Ahora, cuando yo digo la UNESCO, la ONU, la Federación Internacional, la FIS y todo eso, fueron mecanismos que nosotros apelamos para presionar al gobierno. No fue que ellos estuvieran interesados en nuestra situación. Fue a partir de aquí que afortunadamente, por ejemplo, todos los profesores eméritos de la universidad firmaron una carta diciendo que nos estamos en contra de esta supervisión sobre filosofía. Pero son presiones a las cuales hay que someter al gobierno cuando decide cosas como esas. Pero eso depende de nuestro activismo. Cierta parte de la comunidad filosófica, les diré, más bien nos vieron a ver qué hacíamos. Y otra parte, pues dijimos, no puede ser. Entonces, ese es el asunto. Ahora, entonces, hemos tenido durante todo el tiempo una situación que implica problemas para la filosofía. En la docencia hace falta modernización, actualización, hace falta para mucha gente que está dando filosofía, que no es de filosofía, ¿no? Se necesita actualización de ellos, se necesita criterios profesográficos, porque como se dice, no hay filósofo, pues entonces yo puedo echar mano de quien sea, ¿no? Y entonces no hay criterios para los profesores. Es decir, se necesita una serie de reformas de la filosofía nacional en todas las sociedades. Incluso, quiero decirles, en el Estado de México, antes de que se diera estas reformas últimas, eliminaron la filosofía. ¿Por qué la eliminaron? Porque dicen que el 80% de la gente que da esos cursos no es filósofo, no es gente de filosofía. Entonces, eran gentes que tenían nada más ahí una clase. Entonces, se ganaban. Entonces, hasta ahora no han repuesto, Y ahí sigue la Facultad de Humanidades, ahí sigue en huelga todavía, ¿no? Que queda cerca de aquí, ¿no? No tan cerca, pero más cerca, de por lo menos los que estamos en el sur. Bueno, entonces, digamos que no es importante hacer una labor de divulgación de la filosofía. Y luego falta, y eso hemos visto, una reflexión sobre la filosofía mexicana no existe. O sea, es muy poca. O sea, parece que estamos viviendo en Europa, ¿no? Allí tengo muchos especialistas en Cannes, y entonces creen que Iztapalapa es Königsberg, ¿no? Creo que les falta un poco. Pero pues también hay una filosofía mexicana, una reflexión propia en esta cosa. Entonces, bueno, más o menos creo yo que esas son mis preguntas. Muchísimas